Muchos vídeos le hemos dedicado ya a la Y vasca, la conexión con Burgos y los próximos proyectos urbanos de esta mega obra, y estos días se ha conocido una noticia que dará un fuerte impulso a lo que queda por hacer, pues Adif y el Banco Europeo de Inversiones han firmado una nueva financiación que debe permitir finalizar la obra a tiempo con un préstamo de 430 millones de euros. Unas obras que, aunque a veces no lo parezca, están a velocidad de crucero y enfilando la recta final de su largo camino, y que ahora con este acuerdo logra su espaldarazo definitivo. Este préstamo de 430 millones de euros permitirá culminar los tramos pendientes de la construcción del trazado entre Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia-San Sebastián y las conexiones con el resto de la península ibérica vía Burgos y con la frontera francesa, incluyendo los complejos tramos de acceso a la capital vasca y Bilbao, así como las nuevas estaciones de estas y San Sebastián, entre otras actuaciones. Una línea de alta velocidad que se encuentra en fase de ejecución, en un total de 182 kilómetros y que está integrada por los ramales Gasteiz-Bilbao y Vergara-Donostia, junto con la conexión de ambos ramales mediante el nudo de Vergara, que cuenta con una longitud de 16 kilómetros. Asimismo, forma parte de la línea el tramo de 18 kilómetros entre Astigarraga, Donostia e Irún y los accesos de Bilbao y Gasteiz, además de la conexión entre Burgos y Vitoria prevista para el 2030. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que Adif Alta Velocidad es la encargada de construir la infraestructura entre Vitoria y Bilbao, en la que ya se han completado la plataforma de 13 tramos y 6 se encuentran en ejecución, entre ellos los correspondientes al nudo de Vergara, donde ha habido problemas y retrasos de lo que se ha venido pronosticando en el acceso e integración de ambas ciudades, y que hemos repasado en varios vídeos. Línea diseñada para tráfico mixto, viajeros y mercancías en doble vía de alta velocidad con ancho estándar y que forma parte del corredor atlántico como elemento clave para conectar las redes ferroviarias española y portuguesa con la del resto de la Unión Europea, con tramos muy dispares en ejecución y aún a la espera de saberse cuál será la conexión con Navarra, que todo apunta irá por Vitoria, aunque no está todavía cerrado al 100%. Recordemos que la financiación firmada por el Banco Europeo de Inversiones es el último tramo de un préstamo de 1.030 millones de euros aprobado en 2017 y ampliado en 2021 hasta los 1.430, y donde la Y vasca ha contado con esta financiación desde su fase inicial a través de diversos préstamos que suman un total de 2.830 millones para apoyar el despliegue y ampliación de esta infraestructura estratégica para la conectividad de la península ibérica, siendo una de las más relevantes de esta entidad, clave en el desarrollo de la red de altas prestaciones española, donde la inyección de liquidez en total se calcula que supera los 13.500 millones de euros de inversión hasta la fecha. No olvidemos que el ramal guipuzcoano queda al margen de estas inversiones al ser el gobierno vasco el encargado de su ejecución y financiación tras la encomienda de gestión firmada con el Ejecutivo español a través de la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea, con un coste de 2.000 millones, tramo que el Ejecutivo vasco dio por concluido el pasado mes de febrero en lo que se refiere a la obra civil tras 15 años de obras de tremenda complejidad técnica, 60,7 kilómetros de los que nada menos que el 80% discurre en túneles. Tras la ejecución de la plataforma, Adif será la encargada de licitar este año y de ejecutar posteriormente los trabajos para instalar las vías y la catenaria en todo el trayecto, recordando que la Y vasca como tal todavía aún va para largo. Ahora mismo se calcula que todos los tramos estarán terminados en el primer trimestre de 2025, casi 20 años después del arranque de las obras, aunque todo indica que para que se pueda viajar en tren por ella habrá que esperar hasta el 2027 o incluso 28, ya que se calcula que las pruebas durarán varios meses una vez finalizada toda la estructura, a lo que después habrá que esperar para ver terminada el paso y parada en las ciudades, que serán muy dispares, siendo San Sebastián la más adelantada y Bilbao la que más se hará de rogar, pues la macrooperación de Abandos se tiene previsto terminar en 2033.
Aún así, los progresos en la obra y su financiación parecen garantizarse, siempre con cautela, teniendo en cuenta la envergadura y complejidad del proyecto, que ya ha dado al traste varios calendarios y podrían volver a tener contratiempos y retrasos. En cualquier caso, todo parece indicar que estamos en la recta final de un proyecto único y que cambiará la movilidad de todo el País Vasco de forma interna y sus conexiones con el resto del país y con Francia, por lo que seguiremos pendientes y contaremos las novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.